Se me hace raro verte sentado acá, que no estás en la calle, donde estaba Zona y Quilombo. Sí, media vida en la calle. Qué bar, bienvenido, Julio. Una gran alegría recibirte acá. Es un placer. Qué bueno que estés acá. Te digo por eso, es raro, vos sos periodista de calle, de la ruta. Claro. Y lo que pasa es que el contexto en el que me tocó trabajar en televisión, especialmente en los últimos 30 años, una Argentina muy movida, políticas de ajuste, reacciones populares en toda la Argentina, y eso que la gente, eso surgió del imaginario popular, esa frase, claro. Ni sé quién la dijo, pero prendió, quedó. Y no era donde estaba Zana y Quilombo, es que había muchos quilombos en la Argentina. Sí. Gente protestando porque le bajaban los salarios, gobiernos corruptos, salían a la calle, había represión, y ahí estaban las cámaras de Canal 13 y desde hace 20 años de TN, con los camarógrafos muy valientes y yo contando lo que pasa. Yo te digo una cosa, permitime que quiero mostrar la tapa de tu libro. Para mí, el título de tu próximo libro es ese. Donde estaba Zana y Quilombo. Porque este es Crónica de un cronista, el libro de Julio, justamente, donde repasa muchas de sus aventuras en la calle, en las rutas. Un libro que para los estudiantes de periodismo es como oro impreso por todas las historias, las fotos, el detrás de la trama. Vos sos de familia paraguaya, ¿no? Sí, sí, todos mis ancestros, mis padres, mis abuelos fueron paraguayos. Mi papá, en Paraguay en aquella época había una revolución cada 6 meses o cada año. Entonces mi papá ya era comisario, juez, y venía la revolución, caía su partido y tenía que escaparse a la Argentina. Cuando volvía le daban otro trabajo de ese tipo, hasta la próxima revolución, ir y vuelta. Nosotros somos 6 hermanos, supongo que mi mamá en algún momento le habrá dicho no podemos ir y venir. Claro. Y nos quedamos acá en la Argentina. Pero yo tengo un hermano que es paraguayo, él es el monseñor Jorge Bazán, que es el vicario general de Avellaneda, y él nació en uno de esos viajes en Paraguay y conservó la nacionalidad. Pero nos vinimos a vivir acá a la Argentina. Claro, y yo nací acá también, en Buenos Aires. Vos naciste acá, en Buenos Aires. ¿Y cómo apareció la vocación periodística en tu vida? ¿Cuándo se insinuó? Y de casualidad. En aquellos tiempos no había facultad en Buenos Aires, se decía, serás lo que debas ser o serás periodista. Sí. Yo, el servicio militar se hacía en aquellos tiempos a los 20 años, te partía al medio la facultad, cualquier cosa que estuvieras emprendiendo. Yo había dejado Derecho, era un maestro sin ejercer, un futbolista frustrado, y me puse en la cola, tenía que buscar trabajo, me puse en una cola y decía corrector de pruebas. Y yo no sabía lo que era. Pedían buena ortografía, sintaxis, cultura general. La cola era larga, pero me quedé con el puesto. Y tenía que corregir los textos de los periodistas, ¿no? Y era una época en que el periodismo era romántico. Claro. ¿Dónde era? Yo corregí una agencia, CIT, una pequeña agencia que publicaba noticias para Diario del Interior. Entonces, te cuento la rutina. Yo corregía lo que escribían, ¿no? Y cuando terminaban, decían, Julio, vamos, ¿a dónde van? No, vamos a tomar algo. Y yo lo seguía. Y después vamos a cenar. Y después vamos a una peña. Y al día siguiente, eran las 7 de la mañana y con el sobre todo puesto, los tipos tecleando la Olivetti. Y yo dije, esto es lo que yo quiero ser. Claro. Ahí me enamoré del periodismo hasta ahora. Claro, también se dice mucho que el periodismo es la mejor manera de vivir sin trabajar, pero desde aquí lo desmiento. Trabajamos mucho los periodistas. Trabajamos los feriados, de madrugada, los fines de semana. Trabajamos de lo que nos gusta, los que abrazamos esta profesión. Una profesión aparte cada vez más en peligro de extinción por las nuevas tecnologías, por la fusión de los medios, por el cambio de paradigma cultural, todo lo que quieras. Pero trabajamos mucho los periodistas. Y vos trabajaste mucho. Yo trabajé mucho, sí, sí. Yo siento admiración por los periodistas jóvenes, porque ellos tuvieron la posibilidad que no tuvimos nosotros, los viejos, que aprendimos el oficio como un mecánico, como un carpintero, imitando a los que sabían. Ahora esos, Jonathan Viale, Diego Leuco, Cata Delía, son intelectuales, son brillantes, no tienen techo. ¿Pudieron ir a la facultad a estudiar periodismo eventualmente? Claro. En el tiempo en que yo empecé, no había facultad de periodismo acá en Buenos Aires. Había una, pero en La Plata, era muy difícil ir. Y además había un prejuicio, los secretarios de redacción, entre un egresado de la Universidad de La Plata y un periodista que se había hecho cortando cables en aquel tiempo. Las noticias venían en tiras largas de papel, había que cortarlas, llevarlas al secretario de redacción. Uno que se había hecho así, preferían a ese. Claro.
Y en ese momento, en los comienzos, ¿vos te especializaste en gremiales? No. Primero hice periodismo general. Primero general. Aprendiendo todas las secciones. Pasaste En la por todas las agencia haces de secciones. todo. Claro, en la agencia haces de todo. Yo estuve en artes y espectáculos, Ah, estuve en policiales, empecé en deportes mira. y después ya en la agencia DIN. Yo estuve en dos agencias míticas, Saporiti, que fue la primera del mundo, Noticias Argentinas, una que se hizo cuando el gobierno peronista prohibió que las agencias internacionales dieran noticias sobre la Argentina. Se quedaban sin información los diarios del interior y la única opción era Telam, pero Telam era oficialista. Entonces crearon su propia agencia, una agencia histórica. Y después en DIN sí, hice información gremial durante muchos años y después me llevó Sergio Villarroel a la televisión, ya hace 33 años. Claro, y ahí empezaste tu carrera en la tele. Recordamos muchísimos momentos, estamos viendo algunos de ellos. El Humo Negro, es el Santiagazo, eso, en 1993. Ahí vemos las imágenes capturadas de TN. Pero me gustaría poner en pantalla, si es posible, el momento que más fresco tenemos todos en la memoria del laburo de Julio, que es el del Papa, ¿no? Ahí está, en la Plaza San Pedro, ahí en el Vaticano. A ver si lo podemos compartir. Hay Papa argentino y se va a ganar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos. Hay un Papa argentino. Crisi cardinale Bergoglio. Bergoglio, hay Papa argentino y se va a ganar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos. Hay Es un Papa impresionante argentino. lo que transmitís con tu expresión en ese momento. Yo lo analicé mucho y yo creo que mi rostro de estupefacción, de Sí. sorpresa, reflejaba el de millones de argentinos, porque después yo le preguntaba acá, ¿y usted no se sorprendió? Sí, yo lloraba, yo reía, yo me abrazaba, pero usted lo esperaba, no lo esperaba, fue una sorpresa absoluta. Yo estuve ahí, primero fui a cubrir la abdicación del antecesor. Claro. Y me quedé y seguía como periodista argentino. Lo que hacemos los periodistas ante temas tan específicos, seguía a los principales especialistas del Vaticano en los diarios. Y prácticamente ninguno, no figura ningún pronóstico. Ninguno se arriesgaba por No, Bergoglio, porque claro. vos fíjate, esto es gráfico. Una doble central de un diario italiano, ¿no? Los candidatos, 10, ¿no? El africano, el italiano, por supuesto, 3 italianos, un brasileño. Después, a medida que pasaban los días, iban achicando. Bueno, los 8, los 4, los 3. Nunca figuró. Nunca apareció. Nunca figuró. Entonces yo estaba ahí abajo, horas esperando la fumata blanca, y yo estaba seguro de una sola cosa, de que Bergoglio no iba a ser papa. Podía pasar cualquier cosa, pero Bergoglio no iba a ser papa. Entonces, cuando el relator francés, el cardenal Taurán, con una CB reciente y en latín empieza con la fórmula, ¿no? Y yo me iba convenciendo a mí mismo, porque yo tenía que transmitirlo a la Argentina, y yo me iba convenciendo, dando cuenta, descubriendo, y eso está en mi rostro, y después toda la secuencia de todos los argentinos. Sorpresa, admiración, orgullo, porque es argentino, ¿no? No, es que es impresionante ahí tu rostro. Digo, si un actor tuviera que interpretar ese papel, no creo que lo pudiera hacer. Mira, esa imagen Porque es fue impresionante. en TN, donde yo trabajo, eligen a través del voto de la gente la imagen que más repercute. De todas las de todo el año. Durante 2 años seguidos fue esa. Claro, es que es impresionante. Ahora, revisando vos, 33 años de carrera solo en la tele, desde que entraste a Canal 13, los últimos 20 en TN también. ¿Ese para vos es también tu momento de máxima emoción o viviste otros equiparables? No, el anterior, el de Santiago del Estero, esos Ese. pueblos que se levantaban contra la corrupción. Nosotros protagonizamos con TN y con otros periodistas como Fanny Mandelun, lo que se llamó, o yo llamo la globalización del periodismo. Durante años pasaban las cosas en el interior y nadie se enteraba. Los gobiernos compraban por la publicidad o la amenaza a los medios y la gente no se podía hacer escuchar. Fuimos nosotros, los canales nacionales, y mostrábamos lo que pasaba. Y la gente se emocionaba, la gente se lloraba, la gente me decía, Julio, hasta ahora nunca nos pudimos hacer escuchar y usted está mostrándonos lo que pasa. Ahí es cuando nos tiraron
Zavalía nos tiró balazos. Yo quiero rendir homenaje siempre a los camarógrafos. Sí, ¿no? Que son tus grandes compañeros. Son los grandes protagonistas en estas situaciones especialmente cuando hay balas, porque ellos están con la cámara, un ojo en la cámara, ¿no? Y el otro semicerrado. Y además ven a través del objetivo y eso les crea una sensación de irrealidad. Y pasan los balazos, ellos no ven. Porque ellos están protegidos del peligro por la cámara. Claro. Sienten la cámara como una Y especie además de se escudo sienten protector. ausentes del lugar. Claro. Se sienten ausentes. Por eso. Porque lo ven por televisión en realidad, aunque estén ahí. Claro, la mayor cantidad de víctimas en la cobertura de noticias son los fotógrafos y los periodistas. Yo vi en Paraguay, por ejemplo, había una guerra de pirotecnia en una revolución y entramos con Quique Clure, el camarógrafo. Sí. Y era muy abrumador el sonido. Y le pregunté al camarógrafo, yo siempre le pregunto, ¿vamos? Ahí no había ningún periodista paraguayo ni corresponsal extranjero, porque era suicidarse meterse. Me dice, sí, vamos. Se puso tapones en los oídos y empezamos a filmar. Salían los heridos y yo esperaba ver salir heridos con quemaduras. Y salían heridos de bala. El primero con una herida de bala en una pierna. Y después ahí alrededor nuestro murieron 8. Y hubo varios heridos. Y salió uno que tenía una herida en el pecho y el camarógrafo, erguido, iluminó para que los cirujanos descubrieran que tenía una herida de bala en el pecho. Y después era una plaza atestada de gente y era por ráfagas del tiroteo. Viene otra ráfaga y éramos 600 personas, yo le grito, al suelo Quique, y me zambullo. Bueno, después cuando vi la filmación éramos 600 personas, cuerpo a tierra, y el camarógrafo erguido así, filmándonos a todos nosotros. Me filmaron Héctor Pérez, que es, para que la gente lo entienda, es el que filmó a Madonna Quirós, el pistolero de Moyano, cuando el traslado del resto de Perón. Ahí habría 10 camarógrafos, muchos periodistas, fotógrafos. El único que tuvo la imagen fue él, porque se puso casi de frente y lo tomó. Cuando estaba en Santiago del Estero, ahí recién pasó la imagen, Zavalía, un ex gobernador, estaba en la casa, la gente estaba atropellando las casas de todos los políticos y se defendía a balazos. Y justo tiró cuando estábamos nosotros, ¿no? Entonces yo grito, al suelo Pérez, y me tiro. Y yo transmitiendo decía, en la terraza hay un hombre con una pistola, ¿lo ves Pérez, lo ves? Le preguntaba yo, imagínate. Después cuando veí la filmación, Pérez no solamente había visto al que tiraba, sino cuando yo grito al suelo Pérez, me toma a mí, zambulléndome en el suelo. Cuerpo tierra. Todo. Es impresionante. Muchas de Homenaje estas historias, a los camarógrafos. A los camarógrafos, que son temerarios muchas veces. Muchas de estas historias están acá en Crónicas de un Cronista, el libro de Julio. Julio, vos sabés que muchas de las productoras, varias, por lo menos 2, que trabajaron contigo todos estos años, las tenemos acá ahora. Por supuesto. Y están también los Wikileaks de Julio Bazán. Tenemos información clasificada que yo quiero chequear con vos. Quiero ir a la fuente directamente. Así que tengo algunas versiones que las voy a confrontar contigo, a ver si es verdadero o falso. Dicen, Julio... No voy a develar mis fuentes, aunque son evidentes, me parece. Dicen, Julio Bazán es un hombre extremadamente obsesivo, serio y responsable con su trabajo, que no tiene problemas en poner lo máximo para una nota. ¿Verdadero o falso? Sí, dicen que soy así. Así lo dicen. Sí. ¿Recuerdan episodios como el de la 125, que para llegar a una asamblea en el campo tuviste que tomarte casi todos los medios de transporte del mundo, menos un barco? Y ahí estuvimos 2 meses. Me acuerdo cuando fue la votación, ahora no sé precisar si era el tema del campo u otro. Estuve 24 horas cubriendo ininterrumpidamente la sesión. 24 o sea horas. Que vi amanecer. Claro. ¿Y qué te traían? ¿Un sanguchito? Sí, una ahí nos gaseosa, arreglamos. algo, claro, algo para... Y café, mucho café. Mucho café. El periodista es muy fanático del café y de los sanguchitos. Si usted quiere conquistar, señora, el corazón de un periodista, llévele sanguchito de miga y café, siempre. Otra, la frase de Julio Bazán cuando pide aire es: acá Bazán llama, acá Bazán llama, acá Bazán llama. ¿Es así? Claro. Lo que pasa es que vos estás en medio de una situación y percibís una urgencia que a lo mejor en el estudio, con la multiplicidad de cosas que tiene que hacer un productor, lo llaman, le dicen que la luz, y por ahí entonces uno se pone frenético. Has llegado a gritar, te has quedado afónico, acá Bazán llama. Cuando
nos tocó transmitir cuando se rompen los glaciares. Ah, ¿no? claro. Tenés que estar ahí en el momento. Claro, y entonces habían ido equipos del canal en años sucesivos y siempre se rompía o a las 4 de la mañana, nunca se podía registrar. Y llegó el día en que se iba a romper y muy tempranito fuimos con el administrador general del parque y no sabíamos si se había roto o no. Y entramos los dos corriendo, son escaleras altísimas, y llegamos sin aliento y no se había roto. Y entonces, con su experiencia, me dijo, no, Julio, yo tenía miedo de perdérmelo, pero en 2 horas se va a romper. Y estuvimos esperando y yo le decía, miren que se va a romper, miren que se va a romper. Ya cuando se estaba por romper, se rompe, y yo gritaba, se rompe. Y no, estaban o con una publicidad o con otra cosa. Y ahí te desesperás. Claro, te desesperás. Cambio lo que dije antes. El título de tu próximo libro tiene que ser Acá Bazán llama, que es una gran fórmula aparte. Todas las vocales. Tengo otra. Durante muchos años, Julio Bazán, sos un clásico, siguió usando Muchos la vieja años. máquina de escribir para redactar sus audios y copete. Dicen que incluso te has ido de viaje con la máquina portátil, con la Olivetti. No, con la Olivetti. No, es así. Es decir, los psicólogos dijeron ya, bueno, cuando vino la tecnología, y ya hace, décadas, no es reciente esto, nos explicaron que los mayores nos resistíamos a la tecnología porque nosotros éramos los mejores, autosuficientes, más que autosuficientes, los mejores en lo que hacíamos, y si teníamos que empezar a usar la tecnología, teníamos que rebajarnos, ser aprendices. Hasta ahora pasa que vos le preguntás a un hijo, a un nieto, tal cosa, papá, tal cosa, papá, sí. Te maltratan. Bueno, nosotros queríamos evitar eso. Y yo redactaba mis crónicas, eventualmente en situaciones de acción las improvisaba. Pero si no, las redactaba. Y yo tenía mi Olivetti, mi vieja Olivetti, y la usé. En el exterior usaba una electrónica, una portátil electrónica. Claro, que era un avance ya en y vos tecnología. decís del café, y esto no es que te tire centros, pero uno de los máximos placeres míos era cuando iba a hacer las notas en el exterior, donde fuera, ¿no? Qué sé yo, en Bolonia, en un hotel 5 estrellas, con la vista de la ciudad, café y escribir. Sí. O en medio del campo, sentado en un banco o arriba de un tronco, escribir y un café. Un café. Es que es cierto lo que vos decís, sea en la redacción o en el campo, en la calle, el café es el gran compañero del periodista. Sí. En serio, sí. Más que el mate, te diría. El café, el periodista es fanático del café. La última que tengo, Julio, para vos, es bien conocido, Esta es mi villa, el programa en TN de Julio, y dicen que una vez, cuando te pedían explicaciones acerca de por qué la gente se mostraba tan dispuesta a abrir sus casas y todo, vos le contestaste a una productora, eso es porque yo irradio ternura. ¿Es cierto eso? Pero lo dije irónicamente. No lo creo. Mirá cómo quedó en la memoria colectiva de tus compañeras. No, yo me siento muy cómodo trabajando con la gente. Sí. Me siento realmente cómodo y siento que es recíproco esa comodidad con la gente, con todos, no con los poderosos. Ahí está. Y bueno. Yo tuve peleas con Cavallo, con Alfonsín, con Menem, con el poder en general. Hace poquito a Echegaray lo puse en su lugar. Y mi cuenta en Twitter subieron 10.000, ¿cómo se dice? Abonados. Seguidores. 10.000 seguidores en una tarde, claro. Porque le puse en su lugar a Echegaray. A Cavallo era un superministro, súper poderoso. Tenía todo el poder. Todo el poder. Y vamos a una reunión a una conferencia de prensa en economía, temas técnicos. Yo cuando hay temas técnicos dejo escuchar, preguntar a los especialistas. Y ya casi me estaba dormitando. Y veo que empieza a maltratar a los periodistas. Jorge Pizarro le pregunta una cosa y dice, Pizarro, si usted se ve que es un ignorante, qué sé yo. Mercedes Ninzi pregunta una cosa, si usted la escucharan los cronistas europeos dirían qué bajo nivel. Y después otro de ámbito financiero le hizo una pregunta y dice, ustedes en ámbito financiero tendrían que titular mañana de tal forma. Entonces yo pedí la palabra y le digo, ministro, usted no tiene autoridad moral ni profesional para juzgar a los periodistas. Usted todavía tiene que demostrar que es un buen ministro de Economía. Si usted quiere dar información oficial, tiene la agencia Telan. Bueno, el tipo se quedó callado, lo que era un milagro. Claro, lo hiciste callar a Cavallo. Y después un ratito dice, bueno, lo que pasa es que yo soy un buen lector y qué sé yo. Me subleva que los poderosos apabullan a los periodistas. Lo hizo hace
bueno, en vida, Néstor Kirchner, tienen esa tendencia. Entonces, una de las formas para evitar eso, es decir, además de tener carácter, defender la profesión, es estar bien informado, ¿no? Y esa es la misión del periodista, ser el tábano, ¿no? Como decía el diario pero además Crítica, el tábano, el logo ahí. Estar informado y poder retrucar con información, con datos, no con opiniones, con datos. Y eventualmente, si se pone grosero, ponerlo en su lugar. Qué bárbaro, Julio. Muchas de estas historias aparecen en el libro Crónica de un cronista, un libro que para los estudiantes de periodismo es una mina de oro. Así que, Julio, muchas gracias por haber venido. No es nada, un no, gustazo, un placer. Un gustazo enorme. Van a encontrar acá también una situación que me da un poco de vergüenza, que es en la India, cuando me subía un elefante por la trompa. En Noticias de Color. Pero ¿Hay imágenes de eso? ¿En serio? Hay ¿En serio? registro, Las hay vamos registro. a buscar entonces también. Muchas gracias, Un placer, Julio. Un muchas gustazo gracias. Gracias por el enorme. café. Por Muy favor, rico, cuando ¿eh? quieras.